Pues antes de empezar a orar y con el tema, vamos a leer rapidito un verso que siempre a mí me gusta leer y es Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 al 24. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Cuando todos lo tengan, por favor, si pueden confirmarme con un amén. ¿Ya? Primera de Juan, capítulo 2. Verso 18. Está casi al final. 18. Ajá. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Gloria a Dios. Aquí Juan está, pueden tomar asiento. Aquí Juan está aclarando unos puntos muy importantes, diciendo primeramente ya es el último tiempo. Pero están oyendo que hay anticristo y que el anticristo viene. Y que han surgido en este tiempo muchos anticristos. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero ¿cómo se caracteriza este anticristo? Como mentiroso. ¿Y quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. Muchos dicen, sí, el anticristo es el diablo. Sí, pero tú eres anticristo si niegas que Jesús es el Cristo. No podrás ser el diablo en persona, pero eres uno de sus príncipes. Eres uno de sus demonios si no crees que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. Entonces, el tema de hoy sería la verdad absoluta. La verdad absoluta, y vamos a orar. Dios que habitas en el cielo, Dios Padre de mi Señor Jesús el Cristo. Señor, te doy gracias, Dios, por este momento tan especial que has permitido, mi Dios del cielo. Gracias, Señor, por la bendición tan grande que me has dado, Señor, y es que me has sentado en lugares celestiales con Cristo, mi Dios del cielo. Porque ya, Señor, has permitido la salvación en mi vida, Señor. Gracias te doy, Padre, por este momento, Señor. Oro, mi Dios del cielo, por mis hermanos en la fe, Señor, los que han creído que Jesús es el Cristo y que están llevando este evangelio del reino a todo el mundo, mi Dios, hasta lo último de la tierra, Padre. Señor, oro por ellos, mi Dios, que sea usted guiándolos y que sigan haciendo discípulos a todas las naciones, mi Dios del cielo, porque tu palabra dice que ninguna puerta del Hades prevalecerá contra ellos, mi Dios del cielo. Te lo pido, mi Dios del cielo, guíalos, mi Dios del cielo. Gracias por haberme rescatado de Satanás, haberme liberado del pecado y haberme conectado contigo, Señor, a través de Jesús el Cristo. Te doy gracias, mi Dios del cielo. Guía estas palabras, mi Dios del cielo, y que sea usted hablando y no yo, mi Dios. Quita, mi Dios del cielo, lo que yo quiera hablar, Señor. Pon lo que usted quiere decir, mi Dios del cielo, en mi boca, mi Dios del cielo. Te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Como le había dicho, el tema es la verdad absoluta. Pero vamos a hacernos una recordatoria y vamos a preguntarnos en nuestra cerebrito la pregunta que hizo Pilato: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Que la única manera de ser salvo es creer en Jesús como el Cristo. Es la verdad absoluta. Hoy a muchos les molesta que enseñemos a Jesús como el Cristo, porque dicen que Jesús no es solo el Cristo. Y en parte estoy de acuerdo. Jesús no es solamente el Cristo. Pero ellos dicen que no, que eso está mal, predicarlo de esa manera.
sino que Él no solamente Él es el Cristo, sino que también Él es el Alfa y el Omega. Es verdad, Él es el Alfa y el Omega, la palabra dice que Él es el Alfa y el Omega. Les voy a nombrar citas bíblicas, no si quieren la buscan, pero voy a ir un poco rápido. Jesús es el Alfa y el Omega, según Apocalipsis 1:11. ¿Qué dice Apocalipsis 1:11? ¿Qué decía? Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. También dicen que Jesús es el Todopoderoso. Sí, Jesús es el Todopoderoso. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. También dicen que Jesús es el Salvador. Sí, Jesús es el Salvador. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Jesús es el Consolador. Sí, Jesús es el Consolador. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Jesús es santo. Sí, Jesús es santo. Hechos 3:14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Jesús es Dios, también muchos lo dicen. Claro que Jesús es Dios. Según Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Que Jesús es la palabra. Juan 1, capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. También el verso 14 del capítulo 1 de Juan. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de su gracia y de verdad. Que Jesús es el camino. Claro que Jesús es el camino. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y halláis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Jesús, sí, es el profeta, por supuesto que es el profeta, por eso es el Cristo. Él es el profeta. Mateo 21, verso 11. Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Que Jesús es la verdad. Sí, Jesús es la verdad. Juan 8:32 y Juan 8:36. Juan 8:32 dice: y conocéis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el verso 36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que Jesús es rey, claro que Jesús es rey. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Que Jesús es la verdad, muchos dicen. Sí, Jesús es la verdad. Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que Jesús es el sacerdote. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y que Jesús es el Hijo de Dios. Dicen también, según Lucas 1:35. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y no nos alcanzaría tanto el tiempo para ver cuántos atributos más acerca del Hijo de Dios. Vimos desde el principio que Él era el Alfa y el Omega, que el Todopoderoso, el Salvador, el Consolador, que Él es el Santo, que Él es Dios, que Él es la palabra, que Él es el camino, que Él es el profeta, que Él es la verdad, que Él es el Rey, que Él es la vida, que Él es el sacerdote, que Él es el Hijo de Dios. ¿Y cuánto más pudiéramos decir que tuviera estos atributos el Hijo de Dios? ¿Cuántos más? Lo único que no estoy de acuerdo es que digan que hay otras maneras de ser salvo, cuando el Padre nunca lo dijo así.
Él dijo a través de Juan en su palabra que de la manera de ser salvo es creyendo en Jesús como el Cristo. Según primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Cuando tú crees que Jesús es el Cristo, entonces tú eres nacido de Dios. ¿Qué puede hacernos pensar que un simple carpintero, nacido de una mujer en un pesebre, según Lucas 2:12, sin atractivo ninguno, según Isaías 53:2, sin nada especial, ni siquiera dinero? Y vamos a hacer aquí un punto. Muchos dicen que Jesús era multimillonario. Vamos a ver. Quisiera hacer una comparación y quiero que aquí sí me ayuden para que lo busquen en su Biblia. Levítico 12:6, unos buscan Levítico 12:6 y otros Lucas 2:21. Levítico 12:6 y Lucas 2:21. Cuando lo tengan me pueden confirmar con un amén. Levítico 12:6 y Lucas 2:21. Vamos a leer Levítico 12:6 hasta el 8. Vamos a leerlo. Cuando los días de su purificación fueron cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. ¿Qué dice el verso 8? Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos. ¿Y qué dice Lucas 2:21 hasta el 24? Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Cuando fueron a presentar a Jesús, ¿qué fue lo que tuvieron que dar? Un par de tórtolas o 2 palominos. Pero ¿qué dice la ley de Moisés en el verso 28? Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos. ¿Y qué es lo que dice el verso 24? Y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces, si la ley decía que era un cordero, y si no tienes lo suficiente, vas a dar un par de tórtolas o 2 palominos, porque era lo que estaba establecido en la ley. Pero si vamos al nacimiento de Jesús, ¿qué fue lo que le ofrecieron? Un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Por qué le ofrecieron un cordero? Si supuestamente era multimillonario, como muchos dicen. Los evangelios de la prosperidad. ¿Era rico o era pobre? Si la ley te decía, si no tienes un cordero, entonces agarra una tórtola y 2 palominos. Y lo único que le pudieron ofrecer fue un par de tórtolas y 2 palominos, porque no ofrecieron un cordero. No tenían ni para pagar un simple cordero. Tuvieron que agarrar 2 tórtolas y 2 palominos para entonces poder hacer la purificación. Entonces, hubieran agarrado un cordero y lo hubieran sacrificado y hubieran hecho lo que hubieran hecho. Si ellos eran millonarios, porque nos está diciendo la palabra que no eran millonarios, si no hubieran ofrecido el cordero. Lo que estaba establecido en la ley, no se podía violar el principio de la ley. Era lo que había establecido, un cordero, y si no, bueno, un par de tórtolas y 2 palominos. Y eso fue lo que le pudieron ofrecer cuando fueron a presentar a Jesús. ¿Cuál es el otro que tenga todos estos atributos? Creo que no hay ninguno otro. No hay todavía ni uno, ni habrá uno que tenga todos estos atributos. ¿Por qué otro Jesús, como por ejemplo el de Colosenses 4:11, llamado justo, no decimos que también tiene todos estos atributos? Colosenses 4:11, por favor, si pueden leerlo.
Colosenses 4:11, si no, bueno, yo se lo leo. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. ¿Por qué no decimos que este Jesús del que nos habla Colosenses 4:11 no le adoramos igual si se llama Jesús? ¿Por qué no creemos en este Jesús que tenga también todos estos atributos si también se llama Jesús? Si también se podría llamar Jehová salva, o se le podría llamar Salvador. ¿Por qué no es este Jesús el que el verdadero creyente adora? Porque solo el Jesús que fuera el Cristo puede tener todos estos atributos. Y me gustaría compararlo con Mateo 27:17. Mateo 27:17 dice: reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Llamado el Cristo. Pero si leemos Mateo 27:17 de la Biblia traducción lenguaje actual, dice: Pilato le preguntó a la gente que estaba allí: ¿a quién quieren ustedes que os ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús a quien llaman el Mesías? Y Mesías y Cristo es lo mismo, lo que están en diferentes idiomas. ¿Jesús Barrabás o Jesús a quien llaman el Mesías? ¿Y qué dice el de Colosenses? Jesús llamado justo. ¿Y qué dice Pilato? Jesús llamado el Cristo. Y hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Cuando tú has creído que Jesús es el Cristo, entonces si puedes adorarle con todos los demás atributos que Él tiene. Si no, te pierdes y no lo estás creyendo de manera completa como lo enseñan las Escrituras. Porque solo el Jesús en quien se cumplieron todas las profecías referentes al Mesías es el Cristo. Solamente en Jesús en quien se cumplieron todas las profecías referentes al Mesías fue en el Cristo. El nombre Jesús era un nombre muy común en hebreo, que muchos hombres en aquel tiempo lo tenían. Hay de aquel que solo adora el nombre de Jesús sin creer qué significa. ¿Qué ha de significar? ¿De qué Jesús estamos hablando? Si es el justo o es el Cristo. Aleluya. El Cristo es la gloria de Dios y fue prometido como rey, como sacerdote y como profeta para restaurar al hombre de su problema, que es estar separado de Dios. Por estar separado de Dios, por el pecado, y el hombre peca por Satanás. El Cristo es el verdadero rey prometido para destruir al diablo. El Cristo es el verdadero sacerdote prometido para terminar con el pecado. El Cristo es el verdadero profeta prometido para unir al hombre con Dios. Se necesitaba que fuera un rey, un sacerdote y un profeta, ya que el hombre está esclavo a Satanás, en pecado y separado de Dios. Y vamos a hacer un ejercicio a los que le di los papelitos. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver cuál es el primer problema del hombre desde el principio de Adán hasta ahora, hasta la actualidad. ¿Cuál es el problema del hombre? Satanás. ¿Quién me lee Génesis 3:4? Dice así: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Entonces le dijo a la serpiente, a la mujer: no moriréis. Llegó la serpiente atacando la palabra, usando la verdad que Dios le había dicho, porque Dios le había hablado de comer. Pero nunca le dijo que no iba a morir. Al contrario, le dijo: si comes, morirás. Y así hay muchos hoy que solamente le enseñan a las personas que Jesús es el alfa y el omega, que Jesús es rey o que Jesús es el salvador. No es mentira. Pero estamos actuando como la serpiente, tratando de distorsionar la palabra, la verdad absoluta de todas las Escrituras, que todas se nos han dado para que creamos que Jesús es el Cristo. Vamos a ver que como ese problema era Satanás, vamos a ver que Dios da una solución en Génesis 3:15. ¿Quién me lee Génesis 3:15?
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y pondré enemistad, ahí estaba la solución, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente tuya y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya estaba la solución para el problema de Satanás, que el hombre tenía con Satanás. Vamos a ver el próximo problema, el pecado, según Génesis 3:6. ¿Quién me lee Génesis 3:6? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Gloria a Dios. Ya estaba ahí el pecado. La mujer le bajó el diente a lo que había en el árbol y le dio a su marido, también él comió. Había un pacto, violaste el pacto, ya empezó el problema del pecado. Pero vamos a ver que hay una solución según Levítico 17:11. ¿Quién me lee Levítico 17:11? Levítico 17:11. Pues lo leo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo lo he dado para hacer expiación sobre el altar vuestra alma, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahí está. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Quién es la sangre que hace expiación de la persona? Y según el Levítico no se habla de Jesús, y según el Levítico no nos muestra que Jesús es el Cristo, como muchos dicen. No, porque es la ley de Moisés y ahí no se muestra absolutamente nada de que Jesús es el Cristo. Pero vamos a ver que el próximo problema es la separación. Según, ¿quién me lee Génesis 3:24? Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ya, ahí estaba el problema. Ya tú acabaste, pues aquí hay que poner una, ¿cómo se llama? Un querubín, una espada, encendida, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Pero vamos a ver que ya hay una solución para esa separación, porque ya el hombre estaba separado. Vamos a ver que hay una solución según Isaías 7:14. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14, Antiguo Testamento. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Ya, ibas a estar con Dios. Cristo Mesías significa ungido. En el Antiguo Testamento se reconoce como ungido al profeta, al rey y al sacerdote. Estos hablaban del Mesías Cristo prometido. El profeta era el encargado de conectar al hombre con Dios a través de la palabra, según Deuteronomio 5:27. El rey era el encargado de destruir al enemigo del pueblo, según 2 de Samuel 3:18. Y el sacerdote era el encargado de darle la vida al pueblo mediante la ofrenda de sangre como sustitución. El propósito y el plan de Dios es exhibir su gloria en toda la tierra, según Habacuc 2:14. Porque la tierra será llenada del conocimiento de la gloria de Jehová, ya que el Cristo es su gloria, según Hebreo 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Cristo es la gloria de Dios. El Cristo es la gloria de Jehová. Y hay que exhibir la gloria de Dios por toda la tierra. El hecho de creer que Jesús es el Cristo es creer de manera completa y correcta todo lo demás que Él es. El único criterio para la salvación es creer que Jesús es el Cristo, y esta es la intención de todas las Escrituras. Juan 20:31. Todas estas se nos han dado para que creamos que Jesús es el Cristo. No hay otra frase referente a Jesús en toda la Escritura que denote el Evangelio tan completamente. De hecho, ¿qué predicaron los apóstoles en Hechos 2:36? ¿Qué predicó toda la iglesia primitiva en Hechos 5:42? Todos los días, por ejemplo, por la casa, que Jesús era el Cristo. ¿Cómo se fundó la iglesia de Tesalónica? Que la estuvimos estudiando hace unos domingos atrás. ¿Cómo se fundó? ¿Sobre qué fundamento? Que Jesús es el Cristo. En Hechos 17, capítulo 1, verso 3. En Hechos 9:22, Pablo refutaba a los judíos, demostrándole por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y solo por el Evangelio podemos ser salvos, según Primera de Juan 5:1. Entonces vemos en Hechos 4:12, en Hechos 4:12, en Hechos 4:12, vemos que y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En qué nombre podemos ser salvos? ¿En el nombre de Jesús justo o en el nombre de Jesús el Cristo? Precisamente por Jesús ser el Cristo es nuestro Salvador. La salvación es encontrarse con Dios. Y esto lo puede hacer el verdadero profeta. Él es el camino, según Lucas 23:39. Y este pasaje es el pasaje de la crucifixión y la muerte de Jesucristo. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El hecho de reconocer y decir que Él es el Cristo, están reconociendo también que es el Salvador. Porque ¿cómo Jesús va a ser el Salvador si primero no es el Cristo? Por eso decimos que Él, que es el Cristo, que te va a salvar de Satanás, del pecado y de la separación. Cuando reconocemos que Jesús es el Cristo, estamos reconociendo entonces que Él es el Salvador. Porque Cristo significa ungido. Y en el Antiguo Testamento se ungían a los reyes, sacerdotes y profetas. Entonces, muchos dicen, bueno, tú te preguntas, ¿de qué te salvó a ti Jesucristo? Bueno, me salvó de esto, me salvó del otro, me salvó del otro, me salvó del otro. De tantas cosas. Pero cuando tú vas al principio, ¿por qué vienen todas esas cosas? ¿De qué me ha salvado a mí Jesús el Cristo? Por eso cuando yo creo que Él es el Cristo, entonces puedo reconocer que Él es el Salvador. ¿Cómo voy a reconocer que Él es el Salvador si primero no creo que Él es el Cristo? Vamos a ver Juan 4:42. Este es el pasaje de Jesús y la mujer samaritana. Juan 4:42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. No se deje engañar por ningún estudioso, ningún teólogo, que de lo más vil y menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Cuando usted cree que Jesús es el Cristo, usted puede salvarse, usted puede tener vida, usted puede servir a Dios. Como con la muerte y la resurrección vence al príncipe de este mundo como el verdadero rey. Por eso Él es la verdad. El creer que Jesús es el Cristo es creer que es Dios. Solo Dios perdona pecados, según Lucas 5:21. Y Jesús perdona nuestros pecados como el verdadero sacerdote. Por eso Él es la vida. Pero si explicamos un poco mejor
Juan 14:6, que dice, mas yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando Jesús dice que Él es el camino, Él está hablando de su oficio como profeta, dejando claro que Él es el único que abre el camino hacia el Padre. Por eso vemos ahí que ese es su oficio como profeta, que Él abre el camino hacia el Padre. Cuando vemos que Él es la verdad, Jesús se refiere a la verdad hablando de su oficio como rey, ya que Él es la verdad y el diablo es la mentira, según Juan 8:44, dejando claro que Él es el que ha destruido al enemigo, porque el enemigo es la mentira y Él es la verdad y Él ha triunfado. Por eso decimos que Él es la verdad. Cuando Jesús se está refiriendo a la verdad, está hablando de su oficio como rey. Y cuando decimos que Él es la vida, Jesús se está refiriendo a la vida cuando está hablando de su oficio como sacerdote, dejando claro que Él le da vida al hombre terminando con el pecado. Por eso Él es la vida. Cuando Él dice que Él es la vida, se está refiriendo a su oficio como sacerdote, porque Él ya ha terminado con el pecado. Porque ¿qué dice la palabra? La paga del pecado es muerte. Entonces, si ha destruido el pecado, ¿qué es lo que ha destruido? Y te puede dar vida. Y la parte que dice, nadie viene al Padre si no es por mí, Jesús nos deja claro que nadie viene al Padre si no es por Él. Cuando Jesús habla de mí, se está refiriendo a su naturaleza. ¿Quién es Él? Es decir, Él es el Cristo. Según Mateo 16, versos 15 y 16. El verdadero profeta, el verdadero rey y el verdadero sacerdote, Él es el ungido. Jesús nos está diciendo que si no se cree en Él como el Cristo, no puedes venir al Padre. Según Primera de Juan 5:1, no puedes ir al Padre si no es creyendo a través de esa fe. El creer que Jesús es el Cristo es creer que es el Hijo de Dios. Cuando tú has creído que Jesús es el Cristo, entonces tú estás creyendo que Él es el Hijo de Dios. Según Juan 11, 26, 27. Juan 11, 26, 27. Este es el pasaje de Jesús, la resurrección y la vida. Juan 11, 26, 27. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Y también Mateo 14:61 también nos está mostrando a Jesús ante el concilio. Marcos 14:61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y él dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿Por qué todos los que estaban ante el concilio no le decían, ¿eres tú el Alfa y el Omega? ¿O qué fue lo que le preguntaron? ¿Eres tú el Cristo? Sí, Jesús es el Todopoderoso. El hecho de culminar la obra del Cristo, según Juan 19:30, y el Padre haberle resucitado de los muertos, confirmándolo en Hechos 2:36, se le reconoce toda potestad, no solo en el cielo, sino también en la tierra. Mateo 28:18. La manera completa y correcta de enseñar y conocer a Jesús es como el Cristo. Según Primera de Juan, como leímos, 2, 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Cómo vas a decir que tienes al Padre si no has creído en el Hijo? ¿Para qué vino Él al mundo? ¿Para qué Él nació? Para dar testimonio de la verdad. Para esto Él ha venido al mundo, para esto Él ha nacido. Según Juan 18, 37 y 38. Este es el pasaje de Jesús ante Pilato. Juan 18, 37 y 38. Le dijo entonces Pilato,
luego eres tú rey. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. ¿Y qué es la verdad? La verdad es lo contrario de la mentira. Y la mentira es negar que Jesús es el Cristo. Como dice 1 de Juan 2, 20 y 22. La verdad es lo contrario de la mentira. ¿Y qué es lo que dice? Que ya lo leímos 1 de Juan 2, 20 al 22. Que el mentiroso es el que no ha creído que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es la verdad? Que el que ha creído que Jesús es el Cristo, entonces podemos decir verdaderamente que éste tiene la verdad, que éste ha creído en la verdad. Por eso es que el verso 20 dice: y conocéis todas las cosas. Claramente, conocéis que Jesús es el Alfa y el Omega, conocer que Él es el Todopoderoso, conocer que Él es el Salvador. Pero el verso 21 dice: no os he escrito para que ignoraseis la verdad. Y aquí nos está hablando en singular. La verdad nos está diciendo Él. No está diciendo hay muchas verdades. ¿Y cuál es la verdad? Que Jesús es el Cristo. ¿Por qué Jesús enfatiza mucho que Él es el Cristo y no que Él es el Alfa y el Omega? Y muchas cosas más como atributos de Él. Porque la manera de ser salvo es creyendo que Él es el Cristo. Y la verdad es que Jesús es el Cristo de Dios, según Lucas 9:20. Lucas 9:20, esta es la confesión de Pedro. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Entonces respondió Pedro y dijo: el Cristo de Dios. Si la verdad para la salvación no fuera absoluta, el mismo Jesús no hubiera hecho tanto énfasis en ella. El mismo Jesús no hubiera hecho tanto énfasis en ella, como por ejemplo en Mateo 16, verso 13, verso 15 al 18. Mateo 16, verso 13, 15 al 18. Esta es también una confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El verso 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué Jesús le dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos? Y muchos se aferran y muchos han sacado prédica de que Jesús no es el Cristo. La ira le va a venir arriba. Y muchos no es porque lo prediquen, sino porque tampoco lo creen. Viven una vida viniendo a la iglesia, pero no creen en el Evangelio. Y el Evangelio correcto y preciso es que Él es el Cristo, porque esto es revelado de Dios. Esto no es revelado de carne ni sangre. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres. Bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre. Esto no es revelado por hombre. Esto no es que si esto se inventó por aquí, que si esto... No, esto es de Dios. Esto viene del cielo. Me doy cuenta que Pablo y todos los apóstoles predicaban lo mismo que predicaba Jesús, que Él es el Cristo. Pero ahora vienen muchos tratando de distorsionar la palabra. Venimos a poner conocimiento de teología. Venimos a tratar de poner psicología, a inventar 30 evangelios. Y lo que hacemos es mandar a las personas para el infierno. Aleluya. Porque la Biblia dice que no hay otro evangelio, sino que hay muchos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estamos siendo anticristo cuando no predicamos que Jesús es el Cristo.
Y si esta no fuera la verdad absoluta, el Señor no hubiera hecho tanto énfasis en ella. Dios no se lo hubiera revelado a Pedro. Si esta no es la verdad absoluta, si esta no es la verdad de todas las escrituras. Hay una verdad absoluta que si la descuidamos seremos engañados. Según Mateo 24:5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En este pasaje no dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy Jesús. No, yo soy el Cristo. Esto habla de su naturaleza. Esto habla de quién es Él. Por tanto, creer en su nombre es creer que Jesús es el Cristo. Cuando se nos habla del nombre, no se está refiriendo a la identidad. Perdón, se está refiriendo a la identidad. Carácter, naturaleza, es decir, quién es Él. Según Hechos 4:7. Cuando se refiere a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, se está refiriendo a lo mismo que al Cristo. Y hay muchos pasajes. Hechos 4:30, Juan 20:31, Juan 6:69. Entonces, es necesario creer en Jesús como el Cristo, que esa es su naturaleza, para poder ser salvos. Por eso es necesario saber qué significa Cristo, y Cristo es ungido. Esto es lo que significa en nuestro español. Para poder creer correctamente en Jesús, tenemos que creer que Él es el Cristo. Como por ejemplo, como les habíamos leído, Mateo 16:15 en adelante. Entonces toda la Biblia nos está mostrando que este Jesús, en quien se cumplieron todas las profecías, todas las escrituras, este es el Cristo, para que creamos precisamente lo que dice Juan 20:31, que todas se nos han dado para que creamos que Jesús es el Cristo. El creer que Jesús es el Cristo es creer que el Mesías prometido ya vino. Por tanto, es vivir creyendo que vendrá de nuevo. Santiago 5, del 7 al 8, 1 Corintios 7, versículos del 29 al 31 y otros pasajes más. Y hoy no están viviendo que Jesús viene de nuevo. Y hoy no están viviendo que Jesús viene por segunda vez. Si no, estuvieran predicando el Evangelio, como dice Mateo 24:14. Eso me está demostrando a mí, y no solamente a mí, sino a Dios. Porque yo no quiero gloria, sino a Dios. Le están demostrando que no han creído que Jesús es el Cristo. Aunque digan que lo saben, aunque digan que lo crean, no están viviendo como si Él viniera por segunda vez. Porque si estuvieran viviendo como si Él viniera por segunda vez, estuvieran aferrados a la evangelización mundial. Porque Mateo 24 lo dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo y para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin no va a venir hasta que el evangelio no se predique. Y claro que no se va a predicar si tú primero no lo crees. Porque la Biblia dice que del corazón habla la boca. Y si eso no está aquí, y si eso no está en la fe, tú no lo puedes predicar. Claro que no puedes hacer la evangelización mundial. Claro que no puedes dar tu vida por el evangelio. Claro que tienes miedo a que te den un tiro, que te tiren una piedra. Porque es que andas detrás de los afanes de esta vida. Sigues siendo hijo del diablo. Sigues detrás de las costumbres del diablo. Sigues detrás de las cosas del diablo. Cuando tú has creído que Jesús es el Cristo, que Él viene por segunda vez, tú te aferras al pacto, que Él viene de nuevo por segunda vez a recoger a su iglesia. A recoger a su iglesia. Pero claro, hay que creer el mensaje correcto. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias te doy, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra se ha testificado, Señor, y gracias, Señor, porque ya el problema no es un problema. Cuando he creído que Jesús es el Cristo, ya el problema no es un problema, porque Juan 19:30 dice, consumado es. Ya Él, como Rey, sacerdote y profeta, ha resuelto el problema del hombre. Te doy gracias por esta palabra, que esta palabra haya edificado a través de las redes sociales y en este lugar, mi Dios del cielo. Te doy gracias en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Amén.